para tomar los exámenes, ¿ya? Entonces, aquellas personas que no están ahorita en la ciudad, yo les pediría, digamos, que se trasladen, ¿no? Porque sus otros profesores también van a hacer lo mismo, les aseguro. La idea es que ya podamos volver de manera segura a lo que es clase, ¿ya? Bueno, yo les voy a presentar el programa analítico. A ver, un momentito, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Por si acaso el aula virtual ya está acción del aula del semestre anterior. ¿Por qué les digo que recién van a verla la próxima clase? Porque voy a hacer algunas modificaciones y complementaciones. Básicamente, el contenido de la asignatura es la siguiente. Hoy día vamos a empezar con la unidad número 1. La unidad va a dar algunas definiciones, conceptos generales. Vamos a representar las matrices. Tal vez vamos a hacer una pequeña práctica para los que no conocen todavía cómo utilizar el editor de ecuaciones dentro de Word para hacer todo lo que son matrices y vectores. Luego vamos a ver, ¿se puede ver la pantalla, no? Sí. No vamos a programar, por si acaso esta no es una materia de programación, aunque ustedes a la par de este semestre en la materia de programación, uno ya ven la parte de matrices, ya casi al final de Program 1, ustedes ya están programando lo que es una matriz, ¿sí? En anteriores semestres yo hice proyectos, digamos, ya que involucraban lo que era la programación, pero tenía el problema de que ustedes no iban a la par en programación 1, o sea, no, todavía estaban en programación secuencial, entonces no habían visto lo que eran las estructuras estáticas, por eso les costaba hacer lo que era la programación de matrices, ¿ya? Vamos a ver esta vez, tal vez me estoy encontrando con buenos programadores, entonces puede ser, digamos, que podamos considerar un pequeño proyecto, ¿ya? Una vez que nosotros vemos las operaciones, trabajamos con lo que es un tipo de matriz especial que son las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son aquellas donde el número de filas es igual al número de columnas. Estudiamos lo que son las matrices identidades, que solamente se dan en las matrices cuadradas, lo que son las matrices simétricas, antisimétricas. Estudiamos las matrices triangular superior, inferior, las diagonales. Encontramos lo que es el cálculo de la inversa de una matriz, ¿sí? También dentro de programación 1 y programación 2 como práctica, ustedes tienen que hacer el cálculo de la inversa de una matriz, ¿sí? Entonces, esto viene acompañada con las materias de programación que ustedes están viendo. Para hacer el cálculo de la inversa de una matriz, nosotros aprendemos a cómo escalonar una matriz. Solamente trabajamos con matrices escalón reducidos por fila, hacemos las operaciones elementales y bueno, tenemos lo que es el cálculo de la matriz inversa, ¿sí? Y tenemos algunas aplicaciones. La segunda unidad es sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes ya han aprendido en secundaria algunos métodos para resolver ecuaciones. Si se recuerdan, reducción, eliminación, sustitución, ¿no? A ver, acuérdense, en secundaria ya lo han hecho, tal vez en cálculo 1 también han aplicado lo que son estos métodos. En esta unidad nosotros aplicamos dos métodos, que es haciendo la aplicación de matrices, que es el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Y a través de estos métodos nosotros también encontramos lo que es la matriz inversa, ¿sí? Y hacemos algunos problemas de aplicación. Entramos a la C, es el porcentaje que nosotros tenemos del 20%. En otras palabras, el 20% es todo lo que ustedes trabajan en el semestre, ¿ya? Sean prácticos, exámenes prácticos, asistencias, clases en aula, algunas exposiciones que nosotros vamos a colocar y demás, ¿sí? Entonces,
Ese 20% es el que hace la diferencia, ¿no? Muchas veces el que salva el semestre. Entonces le pido por favor que cumplan con todas las tareas que están en el aula y todos los exámenes prácticos que vamos a hacer. A ver, ¿qué más? Bueno, esto es lo que tengo que modificar a la fecha. Vamos a ver qué más. Bueno, y todo lo que es bibliografía. La bibliografía también va a estar acá. Son 4 o 5 libros que yo les voy a recomendar. El libro principal es el libro del ingeniero Julio Cortés. Sí, le voy a preguntar a él dónde están vendiendo su fotocopia de su libro. Básicamente es el libro que nosotros utilizamos. No ponemos fecha todavía de los exámenes, ¿ya? Vamos a ver cómo avanzamos esta unidad. Entonces, creo que tienen habilitada esta primera unidad de matrices en su aula. Sí. ¿Solamente matrices o pueden ver todas las unidades? Solo matrices. Solo matrices. Okay, perfecto. Solamente restauramos la parte de matrices, ¿ya? Aquí ustedes están viendo ya el aula completa, ¿ya? Todo está digitalizado. ¿Por qué yo no le coloco todas las unidades? Porque yo voy trabajando en las unidades, o sea, todo lo que di el semestre pasado lo voy complementando, voy cambiando mis prácticos y demás. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean la unidad de matrices, todas las unidades tienen la misma estructura, ¿ya? Están los objetivos de cada una de las unidades y están las lecciones. Aquí tenemos la lección 1.1, que es Introducción a Matrices, la que vamos a empezar hoy día, ¿sí? Entonces ustedes tienen que leerla. Básicamente es la misma estructura que yo tengo para mi plataforma de estructuras discretas. Seguramente es la misma estructura que han utilizado sus profesores en sus materias de primer semestre, de sus otras materias. Cada una de las lecturas tiene preguntas, de tal manera que ustedes tienen que leer bien la estructura para poder contestar, ¿sí? Si ustedes leen bien y contestan bien, recién van a poder pasar a las segundas secciones, ¿ya? Entonces, son lecciones cortitas. Y finalizamos con algunos videos. Estos videos, algunos son videos realizados por mi persona y otros son videos que están en YouTube, ¿ya? Que he escogido los videos más principales, pues, y los colocamos acá. ¿Ya? Entonces, básicamente así termina una lección. Entonces, les recomiendo, lean bien. Cada lección, para ustedes poder pasar a la próxima lección, tienen que tener una nota de 80 puntos. Si no llegan a tener esa nota de 80 puntos, no van a poder ingresar a la segunda lección. Y entonces el sistema le dice no ha alcanzado la puntuación y vuelven a leer hasta que tienen 80 puntos. Eso no significa que si ustedes entran a leer 2 o 3 veces, digamos, van a tener una nota menor. La plataforma califica sobre la nota mayor que ustedes hayan alcanzado. Entonces, si ustedes han sacado en la primera 50, en la segunda 70 y en la tercera 85, la plataforma califica sobre 85 puntos. ¿Ya? Entonces, lo que les recomiendo es que lean bien. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos cada una de las lecciones. Y sobre cada una de las lecciones también tenemos una retroalimentación, ¿ya? Esas retroalimentaciones también tienen puntuación dentro del aula. Estas retroalimentaciones tienen un tiempo específico, son cuestionarios básicamente entre 15 y 20 minutos. Algunas tienen 5, 7 preguntas. Ya cuando ustedes estén listos, pues le ponen comenzar intento. Y acá tienen
todo lo que son las preguntas que ustedes tienen que resolver y contestar, ¿sí? Esto no es nada extraño para ustedes, ¿no? Ya ustedes están familiarizados con lo que es el Moodle y con los cuestionarios. Un momentito, por favor. Espérenme un segundito. Todos los cuestionarios de retroalimentación también tienen una nota mínima. La nota mínima son 80 puntos. Hasta que ustedes logren encontrar o tener esa puntuación de 80 puntos, esperemos esta vez mantenerla en 80. El anterior semestre era bajando y bajando la calificación porque no podían pasar. Llegué hasta poner 60 puntos para que puedan seguir a leer, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va con este semestre. Entonces, todo esto que ustedes están haciendo los va preparando para el examen final, ¿ya? Cada una de las unidades tiene un práctico que nosotros lo vamos desarrollando durante las clases, es decir, vamos abriendo el práctico y vamos colocando preguntas. ¿Sí? Entonces, dentro del aula van a tener también un banco de ejercicio. En este momento esto lo voy a ocultar porque lo voy a actualizar también. Aquí tienen, miren, las unidades, los textos. El texto del ingeniero Julio Cortés lo tienen y también otros textos más que le pueden servir a ustedes para poder leer y complementar, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la estructura del aula virtual. ¿Sí? Entonces acá tenemos, mire, estamos viendo ya la segunda unidad, las lecciones, la retroalimentación, la lección, la retroalimentación. Y tenemos todo lo que es la parte de texto. Y al final ustedes también van a ver un foro debate que lo vamos a utilizar. Vamos a colocar algunas preguntas o algunos ejercicios para que podamos resolverlo entre todos, ¿sí? Y así nosotros vamos haciendo cada una de las unidades. Bueno, ¿qué más tengo yo dentro de esta aula virtual? El semestre pasado tuve la suerte de tener un alumno en mi materia de álgebra lineal que me ayudó bastante a editar todas las clases, ¿ya? Entonces, todas las clases que yo doy ya están editadas y se las voy a ir largando una a una, tal vez con ustedes. También pueda tener aquí algunos alumnos que me ayuden a editar otras clases. Entonces, tenemos una unidad que se llama clases grabadas, ¿sí? Dentro de estas clases grabadas, las matrices, por si acaso, es una estructura de datos que ustedes van a utilizar mucho en computación cuando empiecen a programar, ¿ya? Hasta ahorita ustedes están avanzando todo lo que es programación lineal, entonces para resolver cierto tipo de problemas van a necesitar de otras estructuras. Una de las primeras estructuras que se estudia dentro de lo que es la programación son las estructuras estáticas. Dentro de esas estructuras estáticas se encuentran lo que son los vectores y lo que son las matrices. Entonces nosotros podemos definir una matriz como un conjunto de elementos ordenados. Cuando nosotros decimos elementos ordenados, no significa que si mi matriz, el tipo de datos que yo voy a guardar en mi matriz son números, van a venir estos números ordenados de manera ascendente o descendente. Cuando nosotros hablamos de conjunto de elementos ordenados, es porque a esos elementos yo puedo acceder a través de un número de fila o de un número de columna. Las filas son las líneas horizontales y las columnas son las líneas verticales. De tal manera que ese elemento dentro de esa estructura tiene un número de fila y tiene un número de columna y yo puedo acceder a través de esos dos datos. Entonces, existen distintos tipos de datos que yo puedo guardar dentro de una matriz. Imagínense que ustedes van a resolver un problema para la compra de pasajes de avión, ¿no? Entonces, en una matriz yo puedo tener datos como ser los vuelos, o imagínense que una matriz sea una matriz de notas, una matriz de nombres, de caracteres, etcétera.
En este caso, nosotros vamos a estudiar solamente lo que son las matrices de números, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que una matriz de número es un arreglo rectangular de números. Cuando nosotros trabajamos con las matrices, a estas matrices nosotros las podemos escribir dentro de lo que son paréntesis o dentro de lo que son corchetes, ¿ya? Como nosotros llamamos a estas matrices, las vamos a identificar con letras mayúsculas, A, B, C, D. Esos son los nombres de mis matrices. Y a los números o a los elementos del arreglo rectangular, lo vamos a denotar con letras minúsculas. Estos elementos que están dentro de mi matriz pueden o no repetirse, ¿sí? Entonces, a las matrices la identifico con letras mayúsculas, a los elementos de las matrices los voy a identificar con letras minúsculas. Y voy a referirme a esos elementos a través de su posición dentro de ese arreglo. Es decir, identificándolo a través del número de fila y a través del número de columna. ¿Sí? Entonces, de tal manera que acá yo tengo una matriz que se llama mi matriz A, cuyo tamaño es M por N. Ya, entonces, cuando ustedes identifiquen ese M por N, es la dimensión de la matriz, es decir, el tamaño o el orden de una matriz. Entonces, cuando nosotros decimos orden, específicamente estamos hablando ya de matrices cuadradas, es decir, aquellas matrices donde el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, si el número de filas y el número de columnas son 2, nosotros podemos decir que una matriz es de orden 2. ¿Sí? Entonces, la dimensión es el tamaño de mi matriz. Y esta dimensión, básicamente, lo que me da es el número de elementos que tiene mi matriz. Genéricamente o generalizando, mi matriz puede tener M filas y N columnas. Entonces, por eso decimos una matriz A de M filas y N columnas. ¿Sí? Entonces, miren acá, tenemos la identificación de mi matriz. Acá tenemos, mi matriz tiene 3 filas. ¿Sí? Tenemos 3 filas. Acá tenemos la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Y bueno, también tiene 3 columnas. Disculpen, tiene 4 columnas. En este caso, acá nosotros tenemos mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna y bueno, y la cuarta columna, ¿no? Entonces sería una matriz de 3 filas y 4 columnas. 3 por 4, 12. Entonces mi matriz tiene 12 elementos. Yo puedo acceder a cualquiera de estos elementos especificando el número de filas y el número de columnas. Si mi matriz se llama A mayúscula, pues el elemento A minúscula que corresponde a la primera fila y a la primera columna contiene el número 2. ¿Sí? Entonces, si yo voy a identificar este elemento de acá, este elemento 2 de acá, A, que pertenece a la primera fila y a la primera columna. Si yo voy a identificar al elemento 3, significa que ese elemento 3 pertenece a la fila 2, columna número 2. ¿Sí? Entonces, lo tenemos acá, ese elemento. Si yo quiero referirme a este elemento de acá, fila número 3, columna número 4. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que un arreglo es un arreglo de elementos ordenados. Entonces, cuando hablamos de ordenado, hablamos que podemos acceder a ese elemento identificando el número de filas y el número de columnas. ¿Listo? En el caso que yo tenga una matriz A de una fila y N columnas, entonces vamos a ese tipo de matriz, también nosotros lo vamos a llamar vector fila o también lo podemos llamar matriz fila. También podemos tener una matriz A, M por 1, es decir, tiene M filas y una sola columna.
a esa matriz nosotros también la podemos llamar matriz columna o vector columna. ¿Listo? Como el primer práctico, vamos a trabajar con lo que son matrices y vectores. Toda esa parte de la digitalización, pues ustedes la van a hacer a través de lo que es su editor de ecuaciones, ¿no? Entonces ustedes entran al editor de ecuaciones de Word, le dan insertar, se van a esta partecita de acá que dice ecuaciones. En ecuaciones le dan insertar nueva ecuación y bueno, ya están listos para escribir la ecuación. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Pues vamos a colocar lo que es el nombre de mi matriz. ¿Sí? Vamos a decir que mi matriz se va a llamar mi matriz B. Vamos a colocar la dimensión de esa matriz. Vamos a decir que es una matriz 2 por 3. Es decir, tiene 2 filas y 3 columnas. Vamos a dibujar la matriz. La matriz nosotros la podemos especificar ya sea utilizando los paréntesis o utilizando los corchetes. Ya eso es indistinto la forma en que ustedes la vayan a identificar. En este caso yo voy a trabajar con paréntesis. ¿Sí? Entonces, acá ya está mi matriz y ahora voy a construir su tamaño. Me dice 2 filas, 3 columnas. Entonces me voy a esta partecita de acá que dice matriz. 2 filas, pues busco 2 filas. ¿Ven? Acá tengo 2 filas, 2 columnas. Si yo me posiciono en mi última columna, pues le puedo dar botón derecho, insertar columnas delante o detrás, ¿no? Entonces ya tengo una matriz de dimensión 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Y bueno, aquí puedo colocarle lo que son los elementos. Pueden haber elementos repetidos. Puedo tener elementos repetidos, puedo tener elementos cero, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos que pueda tener. ¿Sí? De manera que si yo quiero identificar, por decirle, este elemento que tenemos acá, este elemento, ¿a qué posición referencio? ¿Sí me pueden decir? 1,2. 1,2, exactamente. Lo voy a copiar de acá, ¿ya? Vamos a copiarlo de acá. Ok, entonces aquí yo puedo representar, ¿no? Yo digo, mi elemento que pertenece, B minúscula, a la fila número 1, columna número 2, contiene el elemento 0. ¿Sí? Este tipo de matrices, donde el número de fila difiere del número de columna, pues nosotros la vamos a llamar matrices rectangulares. Pero también pueden haber matrices cuadradas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, la misma práctica para los que no hayan todavía tenido experiencia con lo que son el editor de ecuaciones. Entonces vamos a volver acá, vamos a insertar, nos vamos a ecuación, insertar nueva ecuación, le ponemos nombre a nuestra matriz, vamos a decir que nuestra matriz se va a llamar C y que va a ser de 3 filas, 3 columnas. ¿Sí? Vamos a insertar la matriz, nos vamos a corchete. En corchete podemos utilizar lo que es paréntesis, podemos utilizar lo que es corchete. En este caso yo voy a trabajar con corchete. Me posiciono en el cuadradito y me voy al icono de matriz. Entonces le doy clic y ahí me dice 3 filas, 3 columnas. Busco si existe ya un predefinido. Vamos a decir que no existe. En este caso yo estoy adicionando una matriz de 2 filas, 3 columnas. Entonces lo que tengo que hacer es adicionar una fila más. Lo que hago es posicionarme en la última fila o en la primera fila, donde ustedes quieran. Le dan insertar y insertan la fila que corresponde. ¿Sí? De la misma manera que ustedes pueden insertar, también pueden eliminar. ¿Ya? Y así van
haciendo o dibujando lo que son sus matrices. Entonces vamos a adicionar esta fila de acá, vamos a insertar y vamos a colocar los datos. 1, 0, 5, qué sé yo, 88. ¿Listo? Ok. Entonces voy a seleccionar este elemento que está acá. Este elemento, ¿a qué número? ¿Cuál es su posición de este elemento? Fila 2, columna 2. Exactamente, C minúscula, fila 2, columna 2, ¿no? Que contiene el valor de 1. ¿Listo? Cuando mis matrices, el número de filas es igual al número de columnas, pues nosotros la vamos a llamar matrices cuadradas. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular. Dentro de una matriz puede tener distintos tipos de datos. Ustedes pueden definir caracteres, string, notas, números reales, bytes, word, no sé, cualquier tipo de datos que ustedes quieran almacenar. El tipo de datos que quieran almacenar pues va a depender de la problemática que se le vaya a dar o de la aplicación que ustedes tengan que resolver, ¿no? En este caso de esta materia específicamente nosotros trabajamos con matrices de números. Esos números pueden ser números reales, ¿no? O pueden ser números enteros, o pueden ser números fraccionarios, ¿ya? Entonces, durante toda esta unidad nosotros vamos a trabajar con matrices de números. Aquellas matrices cuyo número de filas es igual al número de columnas se llaman matrices cuadradas. Aquellas matrices donde el número de filas difiere del número de columnas, nosotros la vamos a llamar matrices rectangulares. Accedemos a cada uno de los elementos de mi matriz, especificando lo que es el número de filas. ¿Sí? Acá nosotros, si quiero especificar este elemento, pues este elemento corresponde a la fila número 2 y a través de la columna, ¿no? Y la columna es la columna número 3. Entonces decimos el elemento B que ocupa la posición 2, 3, contiene el elemento menos 1. ¿Sí? Por eso la llamamos un conjunto de elementos ordenados. Ordenados porque yo puedo acceder a través de la fila y la columna. ¿Listo? Cuando nosotros identificamos el número de filas y el número de columnas, estamos hablando de la dimensión de la matriz, el tamaño de la matriz y por ende la cantidad de elementos que tiene mi matriz. Yo digo mi matriz 2 por 3, 2 por 3, 6, mi matriz va a tener 6 elementos. Mi matriz 3 filas, 3 columnas, 3 por 3, 9, pues mi matriz va a tener 9 elementos. ¿Sí? Bueno, está fácil, ¿no? ¿Cómo trabajar con su editor? ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Todos han entendido? Bueno, perfecto. Una consulta, ingeniera. Dígame. Las matrices rectangulares, el valor. El concepto de matriz rectangular es cuando el número de filas es distinto al número de columnas. Por ejemplo, si yo tengo aquí, mire, otra matriz, voy a insertar otra matriz acá. Voy a decir que esta matriz se llama matriz D, ¿ya? ¿Sí? Es una matriz de 2 filas, 4 columnas. En este caso, miren, yo tengo 2 filas, tengo que insertar una columna más, ¿no? Ya sea adelante o atrás, ¿ya? 2 filas, 4 columnas. ¿Qué tipo de matriz sería esta? ¿Cuadrada o rectangular? Rectangular. Son matrices rectangulares, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de matrices rectangulares? Se llama matrices rectangulares aquellas matrices donde el número de filas
difiere del número de columna, ¿ya? Entonces, el tamaño que pueda adquirir, pues, es variable, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos una matriz 3 por 3. 3 filas, 3 columnas, una matriz cuadrada. Si tuviéramos una matriz 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, también sería una matriz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la definición de una matriz cuadrada? Cuando el número de filas es igual al número de columnas. Cuando nosotros hablamos de matrices cuadradas, nosotros vamos a hablar también del orden de la matriz. En este caso, el orden de mi matriz es una matriz de orden 3. Eso caracteriza que tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿sí? Entonces, utilizamos también ese concepto. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, aquí yo tengo unos pequeños videos que son ya complementarios, pero creo que no es necesario. De todas maneras, se los voy a enviar si es que quieren verlo. Y nosotros vamos a estudiar un tipo especial de matriz, ¿ya? Entonces vamos a estudiar lo que son las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son aquellas donde el número de filas, volvemos a repetir, es igual al número de columnas. Si yo tengo una matriz genérica A, M por N, la dimensión de esta matriz es M por N. El tamaño de esta matriz es M por N, donde M especifica el número de filas y N especifica el número de columnas. Y cuando se cumple la condición que M es igual a N, es decir, el número de filas es igual al número de columnas, nosotros vamos a llamar matriz de orden N, ¿sí? Entonces, por eso decía, el orden de la matriz que teníamos anteriormente es una matriz de orden 3, ¿sí? Bueno, acá nosotros tenemos una matriz cuadrada. Podemos identificar en esta matriz cuadrada que tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿sí? Es una matriz de números. Entonces, existen ciertas descripciones que solamente se dan dentro de las matrices cuadradas y son lo que son los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal secundaria, los elementos que corresponden a la triangular superior e inferior, ¿sí? Entonces, elementos de la diagonal principal. Todo esto son mi diagonal principal. Voy a ver si puedo dibujarlo acá. Todos estos elementos que están acá. ¿Ok? Todos estos elementos son los elementos de la diagonal principal. Miren, el 3, el 7 y el -4. ¿Sí? Si nosotros vemos el elemento 3, corresponde a la posición fila 1, columna 1. Si nosotros vemos el elemento 7, corresponde a la fila 2, columna número 2. Si nosotros vemos el elemento -4, corresponde a la fila 3, columna número 3. ¿Sí? Entonces, todos aquellos elementos que pertenecen a la diagonal principal son aquellos elementos donde se cumple que el número de filas es igual al número de columnas, ¿sí? En este caso, cuando nosotros estamos programando, siempre utilizamos contadores, ¿ves? Ustedes saben lo que es un contador. Lo han utilizado en estructuras de repetición, ¿no? Se utiliza bastante lo que son los contadores para verificar lo que son los ciclos. Entonces, siempre identificamos un contador para la fila y un contador para la columna. Estoy hablando ya de la parte de programación. En este caso, mi contador I va a ser el que va a ir desde 1 hasta 3, es decir, primera fila, segunda fila, tercera fila. Y mi contador J va a ser el que me va a controlar lo que son las columnas. En este caso, también J va a ir desde 1 hasta 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco ese I y esa J son solamente etiquetas que para ustedes, digamos, es más reconocido como contadores, ¿no? Entonces, cuando I es igual a J, ¿sí? Cuando estamos viendo estas posiciones de acá, miren, I1, J1,
estamos hablando de los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué les doy esto? Porque seguramente ustedes en programación van a hacer el algoritmo, ¿no? Le van a decir, imprima todos los elementos de la diagonal principal. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la diagonal principal? Aquellos elementos que ocupan una posición donde el número de fila es igual al número de columna. Para los que ya son diestros para programar, pueden ir haciendo, ¿no?, estos casos. Dentro de lo que es las matrices cuadradas, también nosotros vemos los elementos de la diagonal secundaria. Esto que está, mira, aquí marcadito con lila. Los elementos de la diagonal secundaria son 2, 7 y 0. ¿Sí? 2, 7 y 0. Si nosotros analizamos las posiciones de estos elementos, el 2 ocupa la fila 1, columna número 3. El 7 ocupa la fila 2, columna número 2. El 0 ocupa la fila 3, columna número 1. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que encontrar un algoritmo que me imprima los elementos que corresponden a la diagonal secundaria, si nosotros visualizamos acá, vamos a decir 1 más 3, 4. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. ¿Sí? Todos van a sumar 4. Acá nosotros tenemos una matriz cuadrada, 3 filas, 3 columnas. Una matriz de orden 3. ¿Sí? Entonces, aquellos elementos, ¿sí?, la condición de los elementos para que pertenezcan a la diagonal secundaria es que el número de fila más el número de columna ha aumentado en 1. No, el número de filas más el número de columnas sea igual a la dimensión más 1. ¿Sí? Al orden de mi matriz más 1. Entonces, esos van a ser los elementos que pertenezcan a la diagonal secundaria. Entonces, aquí tenemos la diagonal principal, donde I es igual a J, y acá tenemos los elementos de la diagonal secundaria que cumplen esta condición. ¿Sí? Entonces, para los que quieran programarlo, ya saben cuál es la condición, ¿no?, que debe cumplir. No sé si se entiende esta parte de la diagonal secundaria. ¿Se entiende? ¿Lo puede volver a repetir, por favor, Inge? Ya. ¿Se entiende los elementos de la diagonal principal, no? Sí, sí. Ok. Miren acá. Aquí miren los elementos de la diagonal principal. Esta es una matriz de orden 2, ¿no? Es una matriz cuadrada de orden 2. Los elementos de la diagonal principal son 1 y 1. Este elemento corresponde a la fila 1, columna 1. Este elemento corresponde a la fila 2, columna 2, ¿no? El número de filas es igual al número de columnas. Aquí no hay donde perderse los elementos de la diagonal principal. Lo que tenemos un poquito de problemas, o sea, ver lo que es el concepto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, identificamos esos elementos de la diagonal secundaria, son todos estos que están acá. ¿Sí? Estos son los elementos que corresponden a la diagonal secundaria. Veamos el 3. El 3 ocupa la posición de la fila 1, columna número 2. Si yo sumo 1 más 2, 3. ¿Sí? El orden de mi matriz es 2. Entonces, la condición, el número de fila más el número de columna es igual al orden de la matriz más 1. Si yo verifico este otro elemento que corresponde a la diagonal secundaria, que es 0, pertenece a la fila 2, columna número 1. Si yo sumo esas posiciones, 2 más 1, 3, es igual al orden de la matriz más 1. 2 más 1, 3. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. ¿Ahora sí? ¿Un poquito mejor o nada? Sí, ahora sí, ingeniera. Gracias. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué otras partes nosotros podemos identificar dentro de lo que son una matriz cuadrada?
y con esto ya vamos a terminar, dentro de una matriz cuadrada nosotros podemos identificar lo que es la triangular superior y la triangular inferior, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros? Aquí miren, tenemos una matriz de orden 3, es decir, 3 filas, 3 columnas, por ende es una matriz cuadrada, y si es una matriz cuadrada yo puedo identificar lo que son sus triangulares. Entonces, identifico los elementos de su diagonal principal, y si voy a encontrar la triangular superior, es al revés. Yo, todos estos elementos que están por debajo de la diagonal principal es mi triangular superior, ¿ya? Y todos estos elementos que están sobre mi diagonal principal son la triangular inferior. Entonces, los que están abajo constituyen la triangular superior y los que están arriba constituyen la triangular inferior. Si nosotros nos ponemos a analizar, miren, estos elementos de la triangular superior, miren, este elemento 0, lo voy a borrar acá. Este elemento 0 de acá corresponde a la fila 2, columna número 1. Fila 2, columna número 1. Entonces, dentro de la triangular, creo que estoy al revés, triangular superior, dentro de la triangular superior, el número de filas es mayor al número de columnas. Esto está mal, ¿no? El número de filas es mayor al número de columnas. Ahora sí. Mírenlo acá. Este elemento de acá. Este elemento de acá, el número de filas es 3, el número de columnas es 1. Entonces, todos aquellos elementos donde el número de filas, la fila la estoy identificando con I, sea mayor al número de columnas, corresponde a los elementos de la triangular superior. Este elemento de acá corresponde a la fila 3, columna número 2. I es 3, J es 2. El número de fila es mayor al número de columnas, ¿sí? Entonces, todos los elementos donde el número de filas es mayor al número de columnas corresponden a los elementos de la triangular superior. ¿Qué pasa con la triangular inferior? ¿Ya? Dentro de la triangular inferior, acá nosotros tenemos, encierro todos los elementos de la diagonal principal, y los que están arriba de la diagonal principal son los que constituyen mi triangular inferior. Y entonces, este elemento de acá corresponde a la fila 1, columna número 2, ¿sí? La fila es menor al número de columnas. Entonces, aquí le vamos a cambiar el signo, vamos a ir a ecuación, y le vamos a cambiar el signo a menor, ¿ya? Vamos a buscar mi signo menor, ¿dónde está menor? ¿Ok? Entonces, este signo de acá. Veamos este otro elemento de acá. Este elemento corresponde a la fila 1, columna número 3. La fila es menor al número de columnas. I es fila, J es columna. Entonces corresponde a la triangular inferior. Este otro elemento de acá, fila 2, columna número 3. I es 2, J es 3. 2 es menor a 3. Por lo tanto, corresponde a los elementos de la triangular inferior. Entonces, los elementos que pertenecen a la triangular superior, si todos los elementos están por debajo de la diagonal principal y son 0, ¿sí? Esos elementos tienen que ser 0. Y en la triangular inferior, si todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0 y son menores, el número de filas es menor al número de columnas. Entonces,
¿Por qué es importante que nosotros sepamos identificar lo que es una triangular superior o inferior que solamente se da en matrices cuadradas? Porque cuando hagamos la aplicación para resolver sistemas de ecuaciones lineales o cuando hagamos la aplicación de resolver matrices inversas, otro tipo de aplicaciones, nosotros a través de operaciones elementales tenemos que transformar matrices cuadradas a matrices triangular superior o triangular inferior, ¿ya? Cuando nosotros vamos a calcular la función determinante de una matriz, uno de los métodos es convertir mi matriz a matrices equivalentes que sean triangular superior o triangular inferior. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir, triangular superior, todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. ¿Sí? Y estos elementos cumplen esta condición. Triangular inferior, todos los elementos sobre la diagonal principal son 0 y cumplen esta condición. ¿Ok? Entonces, dentro de una matriz cuadrada, nosotros podemos identificar lo que es la diagonal principal, la diagonal secundaria, podemos identificar lo que es la triangular superior y la triangular inferior. ¿Hasta acá alguna consulta? Y yo, ingeniera, si hubiera un número diferente a 0 en alguna de las triangulares, no te... Disculpe, no lo entendí. Si hubiera un número diferente de 0, entonces Ya no tendría... Ya no tendría triangular. Cuando nosotros convertimos a una matriz triangular superior o inferior, todos esos elementos, ya sean sobre o debajo de la diagonal, tienen que ser 0. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros estamos hablando de matrices cuadradas, volvemos a repetir el concepto, el número de filas igual al número de columnas, nosotros estudiamos un tipo de matrices. Ese tipo de matrices son las matrices diagonales. Entonces, las matrices diagonales es una matriz cuadrada en que las entradas son todas nulas. Cuando hablamos de nulas, hablamos de 0, salvo los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos, miren, una matriz de orden 2, tiene 2 filas, 2 columnas, todas las entradas son 0, a excepción de los elementos de mi diagonal principal, que en este caso específico son 1. Acá tenemos una matriz de orden 3, 3 filas, 3 columnas, todos los elementos son 0, a excepción de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, este tipo de matriz, donde todas las entradas son 0, a excepción de los elementos de la diagonal principal, nosotros la vamos a llamar matriz diagonal. Ahora, dentro de estas matrices diagonales, si todos los elementos de la diagonal principal son 1, esta matriz diagonal también se convierte en una matriz identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una matriz identidad? Las matrices identidades son solamente matrices que se encuentran dentro de las matrices cuadradas. Son aquellas matrices que todos los elementos son 0, a excepción de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ver, miren, una matriz de orden 2, es una matriz diagonal y también es una matriz identidad. Acá nosotros podemos ver una matriz que también de orden 2, 2 filas, 2 columnas. Si se dan cuenta, los elementos de la diagonal principal no son 1, son 3. Entonces estamos hablando de una matriz diagonal y una matriz escalar. ¿Por qué escalar? Porque los elementos de la diagonal principal son 3, es el mismo número. Acá nosotros tenemos una matriz diagonal, todas las entradas son 0, a excepción de los elementos de la diagonal principal que son 5. ¿Sí? Esta matriz es una matriz diagonal, pero no es una matriz identidad. Para que sea matriz identidad, los elementos de la diagonal principal deben ser 1. Igual acá, miren, acá tenemos una matriz cuadrada de orden 3, todas las entradas son 0,
a excepción de los elementos de la diagonal principal, que son -1. Es una matriz diagonal, es una matriz escalar, no es una matriz identidad. ¿Sí? Acá lo mismo, tenemos una matriz diagonal, una matriz escalar, acá lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto de la matriz diagonal y las matrices identidades se dan solamente en matrices cuadradas. ¿Sí? Si yo tuviera, a ver, acá vamos a insertar una matriz. Vamos a decir que mi matriz se va a llamar D. Esta matriz va a ser ¿dónde se fue mi matriz? Acá, ecuación. Estoy dibujando una matriz cuya dimensión es 4 por 4. Uy, se fue mi... Ok. A ver, ya me cansé de hablar. Don Demetrio Rojas. Don Demetrio Rojas, préndame su cámara, don Demetrio. ¿Cuál es la dimensión de esta matriz? La dimensión, son los elementos que llevan adentro, si no me equivoco. Sería ¿Cuál es la dimensión? 4, ¿Cuál es la 16. dimensión? ¿Está bien escrita mi matriz acá? ¿O qué le falta? No, le falta una columna. Una columna. Entonces vamos a insertar una columna. Ahora ya sería una matriz 4 por 4. ¿Listo? ¿Esta matriz es una matriz cuadrada o es una matriz rectangular? Son las ecuaciones. ¿Ya? Cuadrada. Es una matriz cuadrada. Entonces, ¿cuál es el concepto de matriz cuadrada? Que el número de filas sea igual al número de columnas. Perfecto. Doña Camila Holguín. Camila. ¿Sí, ingeniera? Esta matriz que yo estoy dibujando acá es una matriz identidad. No, creo que no. ¿No? ¿O sí? No. No. Para que sea una matriz identidad, ¿cuál es la condición? Camila, enciéndame su cámara, no me gusta no verla. Se me fregó mi cámara, ingeniera, ahorita se ve así. Solamente estoy viendo unos lentes por ahí. Ya, entonces, ¿cuál es la condición, Camila, para que sea una matriz identidad? ¿Cómo debe ser este 2? ¿Cuál es la condición para que sea matriz identidad? Tiene que ser uno, toda la diagonal, disculpe, estaba mi micrófono apagado. Ya, todos los elementos de la diagonal principal deben ser uno, ¿no? Entonces, sí, esta es una matriz cuadrada, esta es una matriz de orden 4, ¿ya? Es una matriz diagonal y también es una matriz identidad. ¿Ya? Entonces, la matriz identidad son aquellas matrices cuadradas donde todos los elementos son ceros, a excepción de los elementos de la diagonal principal que son. ¿Listo? Esta es la dimensión de la matriz, el tamaño de la matriz que está descrito por el número de filas.
elementos que tiene mi matriz. Bueno, listo, ya. Yo creo que para hacer introductorio está bien hasta acá, ¿no? El día jueves a la misma hora, del mismo link de Zoom, vamos a entrar 6:10, 6:15 máximo estamos empezando la clase y vamos a seguir con lo que son matrices escalonadas, ¿ya? Vamos a estudiar lo que son las matrices escalonadas, vamos a estudiar las operaciones y vamos a empezar a hacer operaciones elementales. ¿Ya? Ustedes por el momento pueden utilizar su calculadora, aunque no vamos a trabajar con números muy grandes.